Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a Punto Crítico, su programa de análisis de la economía nacional, internacional y también de la política, cuando los temas merecen un análisis especial. Aquí en Punto Crítico por Onda Digital Perú le daremos una apreciación siempre basada en información seria y con una opinión, claro está. Estamos en un país democrático donde todos podemos tener una opinión, pero debemos esforzarnos porque siempre las opiniones que demos estén basadas en la ciencia, en la experiencia, en la información, y eso creo que es importante también para hacer pedagogía a través de los medios de comunicación. No puedo dejar de comentar en el primer bloque de este programa el tema del fútbol peruano, y no lo voy a hacer por convertirme en un analista deportivo, sino lo voy a hacer porque creo que es un excelente ejemplo, una pequeña isla dentro de un escenario mayor, dentro de un mar en el cual en nuestro país lamentablemente poco planeamiento estratégico, poco trabajo serio de largo plazo se hace. Cuando estamos desarrollando este programa, hace apenas unos minutos, la Selección Nacional de Fútbol ganó su partido de visitante ante Venezuela en Caracas por 2-1. Con ello, y junto con la victoria conseguida con Bolivia hace unos días en el Estadio Nacional de Lima, hemos logrado 6 puntos muy importantes que nos ponen nuevamente en la pelea para conseguir o el cuarto o el quinto lugar en la clasificación para el Mundial Qatar 2022. ¿Y esto es importante? Sí, claro que es importante, porque el fútbol es un deporte muy apreciado, muy popular. Seas o no aficionado, definitivamente es un tema en el que tienes algo que decir o algo que comentar. Y yo tengo algo que comentar. Y es que creo que el equipo y el plan que aplica Gareca en la parte técnica y Oblitas en la parte de la dirección deportiva merece un análisis puntual y una felicitación. Miren ustedes, mientras estamos desarrollando este programa, en el mismo momento en que estamos desarrollando el programa, está jugándose otro partido por la clasificación. En realidad se trata de dos equipos prácticamente ya clasificados. Brasil y Argentina están jugando el partido en Argentina. Y esto es un escenario interesante porque nos permite hacer la comparación que pretendo hacer. Brasil ya está clasificado para el Mundial de Qatar y Argentina probablemente en las próximas horas también quede clasificado, dependiendo del resultado con Brasil y de otros resultados. Y si no ocurre hoy, en la siguiente fecha, de todas maneras ya se clasifica. Así que de los 5 cupos que tiene América del Sur, Brasil y Argentina ya tienen 2. Quedan por disputar 2 directos más y uno que es uno de repechaje, igual que cuando fuimos a Rusia 2018 tuvimos que ir a un repechaje con Nueva Zelanda. Entonces, definitivamente creo que los partidos nos dan una lección en el siguiente sentido. El equipo brasilero que está jugando ahora con el argentino es un equipo donde no están casi la mayoría de los titulares de Brasil. Hay algunos, pero serán 5 de 11, 5 o 6 de los más conocidos. Pero el equipo de Brasil que está jugando es igual de competitivo que el que podría estar con todos sus titulares. Es decir, Brasil tiene, no exagero cuando digo esto, 2 o 3 equipos de igual nivel. O sea, tiene aproximadamente entre 30 a 50 jugadores de primer nivel que podría combinar en 2, 3 y hasta 4 equipos competitivos que le darían más o menos los mismos resultados. Argentina tiene igualmente una condición similar. La mayoría de los jugadores brasileños como argentinos están jugando en las mejores ligas del mundo y no solo eso, sino que además como equipo, sin duda, constituyen un poderío en el que claramente están lejos del resto de los países de América del Sur. Ahora bien, después de Argentina y de Brasil, hay un grupo de países donde ahora está Perú también disputando la clasificación al Mundial. Ahí están Uruguay, ahí está Colombia, ahí está Chile, ahí está Ecuador,
y también está Perú. Con estos resultados últimos también está Perú. Esos 5 países, creo que no me olvido de ninguno, están en la pelea para lograr, digamos, tener un cupo directo, el tercero o el cuarto, o un cupo quinto que es para el repechaje. Entonces, de estos 5 países que están listos para, en las 4 fechas que quedan, que se jugarán en enero o febrero del próximo año, disputar los últimos 12 puntos importantísimos de vida o muerte, de esos 5 equipos, yo creo que Perú es uno de los más débiles, en el siguiente sentido. Perú no tiene un campeonato local de primer nivel. El campeonato o la liga, como le llaman, donde juegan los primeros equipos profesionales en el Perú, es un campeonato que sin duda puede generarnos mucha expectativa, con algunos clubes, en fin, con algunos partidos y algunas jugadas, pero cuando nuestros equipos clasificados a las copas internacionales, Sudamericana o a la Copa Libertadores, empiezan a jugar, realmente lo que estamos esperando es que alguno logre pasar a la siguiente ronda. ¿Qué tiempos aquellos en los años 60, 70, cuando los equipos peruanos que clasificaban a la Copa Libertadores, no había Copa Sudamericana en ese tiempo, ¿no? Clasificaban de todas maneras a la siguiente ronda y a la siguiente ronda, y en muchos casos se llegaba a las semifinales o a la final, como ocurrió con Universitario de Deportes, como ocurrió con Cristal en más de 2 ocasiones en esa Copa Libertadores. Ahora estamos en otra situación. Apenas esperamos que nuestros equipos puedan, ojalá, pasar a la siguiente ronda, y ahí nuestras posibilidades ya son más remotas de pasar a niveles de semifinal o final. ¿Por qué? Porque los equipos peruanos en la liga peruana son equipos muy débiles, bastante mediocres, de un nivel, digamos, mucho menor al que juegan otras ligas nacionales en el mismo Chile o en Uruguay. Me olvidé de Uruguay en nuestros países que estaban en posibilidad de tener también una clasificación. Es decir, Uruguay, Chile, Colombia, el mismo Ecuador, ¿no? Son países que tienen equipos y competencias que sin duda en mucho son profesionalmente superiores a las que se desarrollan en el Perú. Aquí el campeonato local deja mucho que desear y la manera como se manejan los clubes profesionales es tremendamente deficiente. Muy pocos equipos, contados con los dedos de una mano, hacen un trabajo serio de menores, de divisiones menores, preparando a los niños en las diferentes categorías y a los jovencitos adolescentes para que puedan entrar a un nivel juvenil y luego a un nivel profesional. Si ese trabajo no se hace seriamente, entonces, claro, dependemos de que 2, 3, 4, por ahí algún otro jugador aparezca. Estamos rogando que aparezcan nuevos jugadores, pero no es como en Brasil o en Argentina o Uruguay, donde aparecen toda una generación, 10, 15 jugadores de la misma categoría que rápidamente juegan bien y están en un campeonato mínimamente eficiente, ¿no? Y luego van a otras ligas ya en Europa, en Estados Unidos, en otros países que tienen ligas superiores en términos de calidad futbolística. Entonces, de los equipos, ya descontando Argentina, Brasil, que estamos, ahora digo Perú, estamos porque acabamos de estar con el resultado de hoy ya en ese grupo, en posibilidad de lograr el tercer, cuarto o el quinto lugar para clasificar al Mundial de Qatar. El Perú es uno de los que menos soporte tiene de la organización local, de su liga profesional, y donde menos trabajo se hace con divisiones menores, donde menos campeonatos se hacen en paralelo a los de la liga profesional, como ocurre en todos los países. Y en el Perú ha ocurrido hace 40, 50 años. Yo recuerdo, teníamos el campeonato profesional, ¿no? El descentralizado se llamaba, pero teníamos un campeonato de reservas, teníamos un campeonato de juveniles, teníamos un campeonato en la Copa Perú, que realmente eran campeonatos tan o más interesantes y de tanta entusiasmo y calidad como el de la liga profesional. Y entonces salían muchos jugadores.
salieron por lo menos 2 generaciones de jugadores que nos llevaron a clasificarnos al Mundial de México 70, al Mundial de Alemania 74 no nos clasificamos por poco lo logramos, pero ese mismo equipo con algunos otros jugadores importantes nos clasificó al Mundial de Argentina 78 y finalmente al Mundial de España 82. Y desde ahí no volvimos a clasificar por más de 30 años hasta hace poco cuando fuimos a jugar el Mundial Rusia 2018. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues la dirigencia deportiva de estos clubes ha dejado mucho que desear y deja mucho que desear. El esfuerzo por trabajar con divisiones inferiores es mínimo, muy pocos clubes lo hacen. El trabajo de financiamiento y de seriedad en la conducción de los equipos como organizaciones profesionales de este tiempo, eficientes, bien llevadas, no aparece. Y entonces hay mucha informalidad, hay mucha ineficiencia, hay temas muy negativos. ¿Y por qué digo todo esto, estimados amigos? Porque si yo considero, junto con ustedes en esta reflexión, todos estos elementos que estoy planteando, la pregunta es ¿por qué estamos ahora nuevamente en una posibilidad de clasificar? Y ojalá que lo podamos hacer. Es difícil porque cada uno de los 4 partidos que faltan va a ser una final. Pero yo creo que si por lo menos de los 12 puntos que quedan por disputar a Perú, el Perú obtiene por lo menos 6 o 7, ya estamos, creo, en posibilidad de clasificar. Y entonces, la pregunta es, si es cierto lo que digo de la mediocridad de la liga peruana, del tremendo desdén con que se maneja las divisiones inferiores, de la poca responsabilidad e ineficiencia y hasta informalidad con que la dirigencia trabaja en los temas profesionales de los clubes, varios de ellos con problemas ante la SUNAT y otros temas, ¿no? Si eso es así, ¿por qué nuestra selección, está nuevamente tentando una posibilidad de clasificación? Ahí viene el mérito y el trabajo, primero de Oblitas como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, un directivo especializado en la parte deportiva, que es también una isla en medio de una federación que también deja mucho que desear, donde varias veces ha sido castigada por la FIFA, donde sus estatutos no están claros, donde el presidente de la federación se quiere reelegir y fuerza los estatutos y las posibilidades de los votos en un escenario que más parece de política de poca monta, como a veces también ocurre en nuestro país. Y entonces, en ese escenario, Oblitas y su unidad de dirigencia deportiva, ¿no? Sin entrar en los temas que la federación lamentablemente entra. Y Ricardo Gareca como el director técnico y su equipo técnico tienen un mérito impresionante. También los jugadores, por supuesto. Pero la conducción, el liderazgo lo tienen Oblitas y Gareca fundamentalmente. Y el primer tema que habría que rescatar es que Gareca ya es el director técnico de la selección peruana de fútbol durante toda la historia de la federación, de la selección peruana de fútbol. Es el director técnico que más partidos ya ha dirigido por la selección. Y está ya por batir el récord de ser el director técnico con más largo periodo de duración continua, porque el que tiene más años es Marcos Calderón, que en paz descanse, ¿no? Pero él fue varias veces director técnico de la selección en diferentes momentos, pero no con respecto a un proyecto que planeaba hacerse a largo plazo. Gareca ya tiene más de 6 años como director continuo de la selección peruana de fútbol, y si nos clasificamos a Qatar, como es el deseo seguramente de todos, y el mío también, entonces batirá ese récord y espero continúe con ese proyecto, y aun cuando no nos clasifiquemos a Qatar, que espero que no suceda, yo creo que Gareca y Oblitas deberían continuar con un proyecto de largo plazo, pero acompañado del trabajo de la federación y de los clubes para darle el semillero, el soporte que ellos
no tienen en este momento. Y entonces, ¿cómo hacen Oblitas y Gareca y el equipo técnico para llegar a poner a una selección peruana en un nivel competitivo? En primer lugar, han logrado con su liderazgo y un proyecto de largo plazo que hasta el momento se está sosteniendo, y eso está muy bien, han logrado imponer o desarrollar una mentalidad en el equipo, una característica de juego en el equipo, donde todos los que forman parte de este equipo, están claros en que participan, en que son importantes, estén en el titularato, estén en la suplencia, sean convocados y no jueguen, o no sean convocados en alguna ocasión y en otras sí, jueguen o no jueguen los 30 jugadores o 20 y tantos jugadores que se convocan en cada ocasión, están absolutamente con una sola mentalidad, una mentalidad de buena autoestima, de buen reconocimiento de las cualidades del fútbol profesional, del futbolista profesional que las tiene, y lo que no se tiene en el campeonato local, lo que no se tiene en la dirigencia local, lo tienen en una especie de cápsula en la videna con los jugadores de la selección. Muchos de estos jugadores no juegan tan bien en los clubes donde están, pero llegan a la selección y es como si se convirtieran, porque rápidamente empiezan a jugar con una mentalidad seria, profesional, ganadora. Algunas veces en algunos partidos no se logran los resultados, pero es que ahí viene el tema. Mientras Brasil, Argentina, Uruguay, probablemente Colombia sin duda, pero incluso Ecuador, tal vez Chile no, porque están en un proceso de recambio, pero todos los países que he mencionado tienen selecciones que pueden ser, formadas por unos 40 jugadores de nivel importante, de nivel alto nivel. No tanto como los 50 o 60 que pueden tener Brasil o Argentina, o más, pero sí tienen eso. Hace unas semanas, Gareca convocó a 30 jugadores, ya haciendo un esfuerzo total, trayendo jugadores del exterior que incluso no estaban jugando todavía, incluyendo a jugadores que lamentablemente están lesionados o ya están en la etapa final de su carrera, ¿no? Es decir, con todo lo que podamos, con todo lo que podemos, porque no es mucho en términos de número de jugadores competitivos, ¿no? Pero el increíble proyecto que desarrolla Gareca, su habilidad para entender el fútbol peruano, para entender al jugador peruano y para entender cada partido de una manera muy particular, hace que los jugadores saquen fuerzas de flaqueza y esa natural capacidad que tienen de jugar el fútbol la conviertan también en una capacidad estratégica, en una autoestima alta, en una capacidad de trabajo en equipo. Es decir, Gareca trabaja con los jugadores peruanos en sus habilidades blandas, en esas capacidades emocionales que son las que muchas veces hacen que excelentes jugadores peruanos no puedan jugar sino en sus clubes y nunca a nivel internacional exitosamente. Y eso es obra de este equipo. Por eso yo sostengo que cada victoria que logra la selección peruana, como la que el día de hoy se ha producido con dificultad, porque no somos Brasil, no somos Argentina, no somos el Perú de los 70 o el Perú de los 78, ¿no? Que eran equipos de nivel. Si hoy jugaran esos equipos, estarían seguramente igual que Brasil o Argentina, ese nivel, ¿no? Pero nosotros teníamos hace 50 años también clubes que eran tan importantes y tenían tan buenos jugadores que tenían 2 o 3 equipos. Yo recuerdo que Universitario de Deportes en el campeonato del 71 tenía hasta 3 equipos competitivos. Se dio el lujo de poner un equipo que hacía una gira internacional para conseguir fondos en esos partidos amistosos. Otro equipo que jugaba el descentralizado y otro equipo que jugaba en la reserva, del mismo nivel, más o menos, con jugadores muy buenos. Lo mismo Alianza Lima, lo mismo Sporting Cristal, lo mismo Deportivo Municipal, lo mismo Sport Boys, tenían equipos muy buenos, incluso equipos como Defensor Lima, que también jugaba en la liga en ese momento. O sea que sí estábamos en eso. Tan buenos eran los jugadores peruanos hace 50 años y los equipos y el campeonato tan competitivo que venían a Perú entre enero y marzo todos los años a unas temporadas amistosas que se llamaban la temporada internacional, ¿no? O temporada de verano. Venían equipos como el Bayern, el Dinamo de Moscú, todos los equipos, el Cruzeiro de Brasil,
todos los equipos que se puedan imaginar, los más importantes del mundo, el Santos de Pelé, venían aquí a jugar con los equipos peruanos, aquí en Lima, en el Perú, ¿no? Y jugaban y a veces ganaban los peruanos, a veces ganaban ellos, era un nivel muy competitivo y jugaban de igual a igual. Y escúchenme, venían selecciones de fútbol. Yo he visto en el Estadio Nacional a una selección de Francia venir a jugar con Universitario de Deportes y a una selección de la Unión Soviética en ese entonces venir a jugar con Alianza Lima. Ese era el nivel del fútbol peruano. Y a eso debemos ir. Tenemos que mirar un proyecto de largo plazo, tenemos que mirar seriamente las divisiones inferiores, tenemos que cambiar la mediocridad que hay en el manejo de los clubes y entonces el trabajo de Oblitas y Gareca tendrá un sustento, tendrá un semillero y podremos no clasificar o intentar clasificar con las justas como es lo que podemos hacer ahora y con mucho mérito, sino estar en los primeros lugares como hemos estado en décadas anteriores. Mi saludo, mi felicitación al equipo peruano por su triunfo, a Gareca, a Oblitas y a todo el equipo técnico por el trabajo que están haciendo y el deseo, creo yo, de todos, de que en los próximos 4 partidos obtengamos la mayor cantidad de puntos y ojalá esta vez nos clasificamos cuartos, es decir, vayamos directo al Mundial sin necesidad de ir al repechaje. Se puede hacer, hay que confiar en ese trabajo, pero hay que decir también lo valioso que es lo que hagan en medio de tanta dificultad. Vamos ahora a un pequeño corte y regresamos en la segunda parte de nuestro programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, su canal. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche te espero en Conversando Íntimamente para tratar temas de interés. Recuerda, el jueves a las 7:30 tienes una cita íntima conmigo. Los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Gracias, estimados amigos. Volvemos en Punto Crítico, su programa de análisis de la realidad económica, social y política de nuestro país y también a nivel mundial. En esta oportunidad, quiero conversar con ustedes sobre un tema que me parece está en la base de lo que debe ser una discusión seria sobre cómo manejar la economía y la política peruana. Creo que existe poco debate serio en el Perú. Creo que existe mucha discusión ideológica, mucho discurso vacío, sin mayor contenido, bastante demagogia en buena parte de lo que se discute. Disputa política, normal, pero cuando ya es todos los días ya es un poco dañina, pero poco debate sobre ideas, poco debate sobre propuestas y poco debate sobre cómo conducir al país, cómo llenarlo de un horizonte donde se quede claro el camino que se debe seguir. De repente no todos estamos de acuerdo en ese camino, pero de repente sí en el objetivo. Si eso fuera posible, entonces, por ejemplo, temas como la calidad de la educación o la salud en el primer nivel de atención serían puntos en que podríamos coincidir, no obstante que tenemos diferentes ideas políticas. En consecuencia, me parece que elevar el nivel del debate, darle seguridad y contenido a las ideas y hacer propuestas debería ser un objetivo de todos quienes tenemos algún tipo de influencia en la opinión pública, de quienes ejercen política y mucho más de quienes son autoridades.
En este sentido, voy a ayudarme de unas transparencias para poder mirar algunos temas en particular que quiero precisar. Este es un tema importante. La pregunta clave creo que tenemos que hacernos para iniciar el debate es si queremos más Estado o queremos más mercado. Si realmente el Estado debe considerarse como versus el mercado, es decir, como antagónicos, o debemos verlos como instancias o ambos contribuyendo cada uno en su función al camino y al objetivo del desarrollo que espero sea un objetivo común para todos. Y esto es muy importante. Claro que se puede analizar desde un punto de vista ideológico, pero yo quisiera analizarlo desde un punto de vista de política pública y de impacto en la economía y en la sociedad. La siguiente, por favor. Miren las cifras que voy a recordarles. Algunas veces he hablado de alguna de estas cifras. Tenemos, en primer lugar, en este tiempo, en el siglo XXI, cuando hablemos de algo, hay que ponerle cifras, hay que ponerle contenido, evidencia, ciencia, hay que ponerle acompañamiento de no comentarios, no opiniones, que las podemos tener y son respetables, sino de temas que pueden ser demostrables. El tamaño de toda la economía peruana, o sea, el valor del Producto Bruto Interno, PBI, como se le llama, es de más o menos 220.000 millones de dólares. El tamaño de todo el sector público, medido por el presupuesto anual, es más o menos de 50.000 millones de dólares. Todo el presupuesto público. Todo el gasto que se hace en los ministerios, en los sueldos, en los subsidios, en el bono Yanapay que se está dando, en alimentar o los alimentos para los comedores populares que son subsidiados también, en los sueldos de los funcionarios públicos, de los municipios, de las regiones, de defensa, de la policía, de salud, de educación, de los maestros, además del pago del endeudamiento que tenemos interno y externo, además de las inversiones que se realizan. Todo eso son al año 50.000 millones de dólares. Y la diferencia entonces entre 50.000 millones de dólares que genera o gasta el aparato público del Perú y la riqueza que se genera cada año, que es un poco más de 4 veces más, ¿no? 4 veces superior, la diferencia lo pone el sector privado. Entonces, ya por estas cifras deberíamos buscar de qué manera el sector privado y el mercado pueden trabajar por el desarrollo junto con el Estado, no versus el Estado, porque sus tareas son diferentes. El problema ocurre cuando, por ideología radical, se quiere decir que el mercado lo hace todo, y no es cierto en ninguna parte del mundo. Y, al otro lado, por ideología también, por desconocimiento de la casuística que hay en diferentes partes del mundo, en la historia de diferentes países y de nuestro propio país, a algún otro extremo radical dice el Estado es el que lo va a hacer todo. Y ambas posiciones son absolutamente equivocadas, demostradas ya por la realidad concreta, por las cifras, por la evidencia. Entonces, si las cifras nos dicen que el Estado, con todos sus recursos, solo puede contribuir con aproximadamente menos del 20% de lo que es la generación de riqueza anual en un país, y si la mayor parte de esa riqueza la genera la actividad privada, y por actividad privada me refiero a todo lo que no es Estado. Actividad privada es un emprendedor de gamarra, actividad privada es un pequeño taller de zapatería en el barrio en que vivimos, actividad privada es el heladero que lleva los helados, o es el pequeño o mediano empresario que trabaja comercializando, o es el que está en su restaurante. Actividad privada es una mediana o una gran empresa nacional, como los Añaños, con su bicola, o actividad privada también es una empresa extranjera, minera, financiera, o que está en alguna otra actividad productiva. Toda esa actividad constituye la mayor parte de la generación de riqueza en el Perú. Y de la inversión total, esto es de la producción, el Estado es más o menos entre el 20 y el 25%. Y de la inversión total, la inversión privada es el 80%.
Miren las cifras. Entonces, con estas cifras ya sin estar en los radicalismos a los extremos de derecha o de izquierda, como se le llame o como se le quiera llamar, si nos vamos a la realidad de las cifras, no a la especulación, entonces, ni solo mercado, ni solo Estado. Hay que trabajar con el mercado y con el Estado. Y muchos países lo hacen y muy bien. La mayoría ya resolvió este problema. Nosotros todavía lo estamos discutiendo y en una campaña electoral reciente, hemos tenido este tema sin cifras, por supuesto, sin análisis como el que estoy haciendo, sino con puro discurso de un lado y del otro. Hemos tenido esta discusión en el fondo, pero solamente con discursos, palabritas cortas y muy poca preparación y muy poco contenido de quienes discutían. Siguiente vista, por favor. Y entonces se plantea lo que es la economía social de mercado, que no es ningún invento, funciona hace varias décadas. La economía social de mercado no es la economía de libre mercado, tampoco es la economía planificada que los socialistas en algún momento plantearon y que ya no funciona en ningún país del mundo. Por si acaso, para quienes piensan que puede funcionar aquí en el Perú, ¿no? La economía de libre mercado es la que endiosa al mercado, es la que considera que el mercado lo hace todo, pero en la práctica ese concepto nunca se ha dado en la realidad. Estados Unidos, que es una potencia del capitalismo, tiene un Estado fuerte, ¿no? Y países europeos que son muy buenos en términos de indicadores económicos, sociales, son países que tienen también estados muy eficientes. Entonces, no es un tema de si debe o no debe haber Estado. Estado hay en todo país. El tema es qué tiene que hacer el mercado y qué tiene que hacer el Estado. Y aquí pretendo ayudar a generar un debate señalando más o menos cuáles son las tareas irrenunciables de uno y del otro. Empecemos por el mercado. ¿Cuál es la tarea del mercado y de la inversión privada en el mercado? Porque el mercado funciona cuando hay inversión privada, no funciona cuando hay empresas estatales, porque no tienen las reglas y las condiciones para hacer competencia en un mercado. El mercado tiene 3 o 4 responsabilidades fundamentales en una economía, en un país. La primera es invertir, arriesgar el dinero privado en la inversión. Ninguna inversión está segura, siempre tiene un riesgo. Se puede acotar el riesgo, pero el riesgo existe. La inversión, que habíamos dicho en el Perú es 80% privada, tiene esa parte de esa misión fundamental que tienen las empresas y el sector privado, invertir. La segunda tarea fundamental es ayudar al crecimiento. De hecho, esos 220.000 millones de dólares, que es el Producto Bruto Interno Total del Perú, en buena parte es generada por esa inversión privada, también por la inversión pública, pero en mucha menor proporción. Entonces, primera tarea del mercado y del sector privado, invertir, crecer y, escúchenme bien, generar empleos. La tarea del Estado no es generar empleos. La tarea del Estado es promover que las empresas y la inversión privada generan empleos. El Estado genera empleos, sí, muy poquitos. Son los empleados públicos, los funcionarios públicos que trabajan en los municipios, en las regiones o en los ministerios. Pero ellos se enfrentan económicamente activa total, son muy poquitos. Su capacidad de generar empleo solamente está relacionada a la capacidad pública. Y puede generar algunos empleos directamente, pero temporales. Su función no es generar empleos. Ahí hay un error de muchos políticos y analistas que dicen, no, el Estado tiene que generar los empleos. No, tiene que permitir que quienes generan empleo, que son las empresas privadas, puedan hacerlo adecuadamente. De acuerdo a la ley, sí, pero las empresas privadas, no el Estado. Invertir, producir, generar empleo y por lo tanto, producto de ese empleo y no de subsidios temporales o no de dádivas, de situaciones que a veces se dan en un criterio populista, esos empleos son los que generan los ingresos estables que mejoran el nivel de vida de la gente y disminuyen la pobreza, porque la pobreza se disminuye de 2 maneras, aumentando los ingresos y luego generando educación, salud e infraestructura adecuada para la población pobre. Pero sin crecimiento y sin inversión no hay nada. Entonces, esa es la tarea del sector privado y del mercado. ¿Y cuáles son sus obligaciones? Aparte de invertir, de crecer y generar empleos,
cumplir con sus obligaciones tributarias, cumplir con su responsabilidad social y cumplir con sus obligaciones de cuidar el medio ambiente. Pero más allá de todo eso, tienen que tener sus ganancias y tienen que tener la posibilidad de invertir en condiciones estables, reglas de juego claras, en situaciones de transparencia y predictibilidad. La tarea del Estado, la tarea del mercado y el sector privado está muy clara. Ahora, el mercado no es la panacea. El mercado tiene imperfecciones. A veces hay monopolios, a veces hay oligopolios, a veces alguna empresa abusa de una posición predominante, ahí entra el Estado. Primera tarea del Estado, regular al mercado cuando abusa, regular al mercado cuando no hay competencia como debe promoverse. ¿Qué más pasa en el mercado? El mercado no resuelve por sí mismo el problema de la pobreza. No resuelve el mercado por sí mismo el problema de la desigualdad. Entonces el Estado, con los impuestos que se generan, con el canon que se genera, tiene que tratar con programas sociales eficientes, con programas de infraestructura, con programas de enfoque territorial, disminuir la pobreza, disminuir la desigualdad, con buenos programas educativos, con buenos programas de salud. Entonces, la pobreza y la desigualdad no son tareas del mercado, son tareas del Estado, pero con los recursos que produce el sector privado a través de los impuestos y que llegan al Estado de esa forma. Y la tercera tarea importantísima de un Estado, irrenunciable de un Estado, es proveer los bienes públicos que los ciudadanos necesitamos. El privado es aquel que lo compra, el que paga por ese bien y lo disfruta en función de ese derecho. Un bien público lo usamos todos, no sin que lo hayamos pagado o no porque seamos más o menos pobres o estemos más o menos en condición de ingresos, no. Solo por ser ciudadanos tenemos el derecho de tener esos bienes públicos. Un bien público clásico, la energía que está en la calle, ¿no? Si no, pasarías por una vereda en un sitio que no es tu barrio y te cobrarían por la energía que estás utilizando en esa calle alumbrada de noche. Y no es así. El bien público sirve para todos. Para los que pagaron el impuesto y para los que no pagaron el impuesto. Para los que tienen un poco de ingresos y para los que no tienen ingresos. Para los que tienen algo de empleo y para los que tienen desempleo o subempleo. Y los bienes públicos que el Estado, no el mercado, tiene que generar, los más importantes son educación de calidad, salud preventiva de calidad, infraestructura básica de calidad, por ejemplo, agua y desagüe, o Wi-Fi, o dorsal de fibra óptica de calidad, ¿no? Seguridad ciudadana para todos y justicia, que sea justicia, valga la redundancia, y que no sea una justicia que solo se da para quienes tienen acceso al poder, vinculaciones o dinero, sino que la justicia se dé para el que tiene la razón. Entonces, bajo esta separación de tareas, el mercado en lo suyo, el Estado en lo suyo, no hay por qué entrar en esta discusión inútil y que la experiencia y el mundo indican que no lleva a nada. Y la economía social de mercado es un elemento fundamental en ese sentido y lo aplican en este momento exitosamente Alemania, empezando por Alemania, Austria, Suecia y otros países. Y siguiente transparencia, por favor. En el artículo 58, el título tercero de la actual Constitución del Perú, qué sorpresa para algunos. Ahí está, lo voy a leer, dice, artículo 58, la iniciativa privada es libre, la iniciativa privada es libre. Se ejerce, sin embargo, en una economía social de mercado. No dice en una economía de libre mercado, dice en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Ahí está. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Primero, que nadie lee la Constitución, o muy pocos. Y segundo, que los que la leen tampoco la entienden. Porque empresarios, dirigentes empresariales en el Perú que hay que dar la economía de libre mercado. Y en el Perú no existe una economía de mercado como tal, tampoco existe una economía social de mercado. Lo que tiene que haber es un Estado que tiene que hacerse una reingeniería, que tiene que modificar la forma en que trabaja para poder cumplir este artículo de la Constitución. Es decir, si algo hay que hacer en la Constitución, no es cambiarla, ni hacer constituyentes, ni referéndums, ni otros asuntos por el estilo. Lo que hay que hacer, por lo menos en este aspecto sustantivo, es cumplir la Constitución. Y para eso hay que entender qué significa este artículo.
en el próximo bloque abundaré en este aspecto. Nos vemos en un momento. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Volvemos, estimados amigos, en el último bloque de Punto Crítico. Estaba explicando, si podemos volver a poner la transparencia, el artículo 58 del título tercero de la actual Constitución Política, que establece que en el Perú la economía es una economía social de mercado. Y en todo el tiempo de la Constitución vigente, pues ni siquiera los autores de la Constitución lo han sabido explicar. Está bien escrito ahí, el artículo está, si lo cumpliéramos, otro sería el Perú, sinceramente. Pero ¿qué es lo que tiene que cambiar aquí fundamentalmente? Fundamentalmente no tiene que cambiar el tema de los contratos con las empresas privadas, ni hay que entrar a controlar precios, ni hay que entrar a crear empresas públicas como el gobierno del presidente Castillo piensa que debe hacerse, equivocadamente. Y si quieren podemos entrar en un debate serio sobre este tema con quien corresponda, ¿no? Porque lo que necesita el Perú en este momento es esclarecimiento de ideas, es pedagogía, es debate alturado, podemos estar en desacuerdo, pero respetándonos podemos explicar las cosas, cada quien fundamenta lo que tenga que fundamentar y el público, el ciudadano, toma su decisión. Así es la democracia. No es imposición de ideas, ni tampoco letanías de discursos que no tienen ningún contenido y una ausencia total de lectura, de cifras, de revisión de la experiencia mundial antigua y reciente. Muy bien, ¿qué es una economía social de mercado? Como el artículo lo sugiere, es una economía donde el mercado hace su trabajo, el trabajo que en el bloque anterior he explicado. Invierte, produce, genera empleos y genera ingresos para las familias y utilidades. Pero, como no es perfecto y como no se dedica a todas las tareas que el desarrollo necesita, el Estado tiene que estar ahí cumpliendo su tarea. ¿Y cuál es su tarea? Proveer bienes públicos, ya expliqué cuáles son, cuidar que el mercado no regulando la economía, regulando, no controlando, regulando la economía, y por otro lado, atendiendo a los más pobres, a la población vulnerable directamente, ¿no? Para tratar de sacarlos de la pobreza con políticas sociales, con enfoque territorial adecuado y sobre todo con mucha educación y salud de calidad.
el Estado. Y la pregunta es, ¿el Estado peruano lo hace? Y la respuesta claramente es no. Entonces, para poder implementar la economía social de mercado que la Constitución actual plantea y que no tenemos en el Perú, para poder cumplir este artículo constitucional sin cambiar la Constitución, ¿no? Tenemos que hacer una verdadera reingeniería del Estado peruano. En el tema de regulación, creo que las reguladoras tienen que ser fortalecidas, darles la autonomía tipo Banco Central que necesitan, darles la capacidad técnica y profesional que requieren para que hagan su trabajo en iguales o mejores condiciones que los regulados, que son las empresas que tienen que estar observando y eventualmente obligando a que cambien sus condiciones inadecuadas. Me refiero a OCIPTEL, a OCITRAN, me refiero a Susalud, me refiero a OCINERMIN, me refiero a SUNAS. Hoy incluso sus directorios son elegidos todavía en condiciones que no son las adecuadas, ¿no? En la práctica dependen sus ingresos de los regulados porque ellos pagan sus sueldos con aportes que hacen en general para el funcionamiento de estos reguladores y por eso se producen muchos conflictos de intereses en esa regulación. De manera que 3 tareas para este tema de la regulación: fortalecerlos técnicamente y humanamente, darles la autonomía que corresponde y potenciar su trabajo para que puedan hacer la regulación como se hace en otros países. Primer tema que el Estado tiene que cambiar sustantivamente. En el tema de la provisión de bienes públicos, yo creo que hay que dejar de hacer discursos y empezar a trabajar. Claramente, la educación pública, miren el objetivo que voy a poner. La educación privada cumple su papel y gracias a Dios que está, porque si no estuviera, todavía el problema sería más grave. Yo soy profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conozco la realidad de la educación pública y consecuentemente yo sostengo que el objetivo del Estado debe ser que la educación pública, tanto básica como la educación técnica y universitaria, tiene que ser mínimamente de igual o de superior calidad que la educación privada, que hay que dejarla que desarrolle su tarea. Algunos son muy buenos, pero la educación pública tiene que volver a tener un nivel, como hablábamos en el fútbol en el primer bloque, ¿no? La mayoría de los grandes prohombres y otras figuras insignes del Perú, por ejemplo, estudiaron en colegios públicos. ¿Cuántos de nuestros héroes y mandatarios y gente que ha brillado en diferentes campos de la ciencia y la letra han estudiado, por ejemplo, en el Colegio Guadalupe, colegio público? Pero solo para darles una idea de cómo funcionan las cosas al revés en el Perú. Hoy día, si un profesional que no es pedagogo de formación, mi caso, yo soy profesor universitario en mi tema, que años enseño, que es economía internacional, comercio internacional, ¿no? Y yo tengo una maestría en educación, pero mi formación de base es economía, no es pedagogía. He tenido que estudiar para poder aprender un poco de pedagogía, ¿no? Y además está muy bien que se pida eso. Pero el punto es, hoy día en los colegios públicos, un profesional de biología, un profesional que, por ejemplo, trabaje en ingeniería, un profesional que trabaje en química y que sea un experto que puede tranquilamente trasladar a los estudiantes del colegio unos conocimientos y una experiencia extraordinaria a esa edad, imagínense, ¿no? No puede trabajar en un colegio público, porque por disposiciones y requisitos con el sindicato de los trabajadores, de los educadores, los maestros, pues han dicho que no, eso son tareas para los maestros. En cambio, en un colegio privado, un profesional que no es pedagogo de formación sí puede enseñar y está muy bien que enseñe, mejorando tremendamente la calidad de la enseñanza a ese nivel de educación básica. Es un ejemplo nada más. Otro ejemplo. ¿Han revisado ustedes los programas educativos, el currículo nacional para educación primaria y secundaria? ¿Tienen hijos en el colegio? ¿Tienen nietos en el colegio? ¿Los han revisado por curiosidad? ¿Saben qué contenidos hay allí? Pues yo les cuento, yo lo reviso y todavía me falta mucho para terminar de revisarlo. Haré un programa algún momento sobre eso. Pero los contenidos dejan mucho que desear.
En la modernidad se ha incluido un concepto de los ejes transversales. Por ejemplo, un eje transversal son los derechos humanos. Está muy bien. Y entonces, claro, en el curso de historia, como es transversal el eje de los derechos humanos, hay que hablar de la historia y los derechos humanos. En el curso de biología hay que vincular la biología con los derechos humanos. Todos los que más o menos son de mi generación, que bordeamos ya, que estamos arriba de los 50, de los 60 años, ¿no? Todos tuvimos un curso de educación cívica durante un año, y cursos de biología durante un año, y de historia durante 2 o 3 años, y de geografía durante 2 o 3 años, y de literatura durante 2 o 3 años. Nosotros estudiábamos con menos tecnología, pero estudiábamos con más profundidad. A nuestros hijos y a nuestros nietos les están enseñando contenidos adecuados y con profesores muy abnegados, porque la tarea del maestro es una tarea muy abnegada, pero les están enseñando contenidos sin profundizar como se debe, sin generar el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, el hábito de la lectura, sin generar entonces las capacidades cognitivas y las capacidades emocionales blandas, habilidades blandas como se llaman ahora, que necesita todo ser humano para poder desarrollarse adecuadamente en la vida profesional y personal. ¿Y esa es responsabilidad de quién? ¿Del mercado o del Estado? Del Estado, porque esa es su tarea fundamental, irrenunciable. Educación pública de calidad, salud pública de calidad en los primeros niveles de atención, centro de salud y postas. Más de 1.700 en el Perú, deberían ser 4.000. ¿Dónde está el médico en la posta? ¿Dónde está el tecnólogo que hace y el equipo para hacer la ecografía o los rayos X en la posta? ¿Dónde está el laboratorio y el técnico para revisar los laboratorios para las pruebas que sean necesarias? ¿En la posta o en el centro médico? No están. Y estoy hablando de Lima. Ya si estamos hablando del interior del país y centros poblados, ya no existe. Y entonces, ¿cómo quieren que no vayan todos los pacientes al hospital de alta complejidad a hacer cola para que le den una cita dentro de 6 meses para una evaluación que el médico de la posta tendría que hacer? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿El Perú no tiene el dinero para equipar las 1.800 postas que aún son insuficientes? Claro que lo tiene. Y entonces, ¿por qué seguimos discutiendo este asunto que hay que prevenir? Hay que prevenir. Claro que hay que prevenir, pero hay que pasar a la acción. Ese es el Estado que tenemos. Un Estado lento, un Estado burocrático, un Estado en mucho ineficiente y un Estado, a veces, lamentablemente, corrupto también. Yo digo que eso hay que cambiar con una verdadera reingeniería y ofrezco hacer un programa pronto, especialmente solo para discutir este tema. Pero culminando ya esta presentación con una siguiente transparencia, que es la última que les voy a mostrar, los países que más triunfan, Corea del Sur, Singapur, Israel, Suecia, Dinamarca. No estoy hablando de Estados Unidos, ni estoy hablando de Alemania, ni de Japón, ni de Inglaterra, de Francia. Ellos son países ya potentes, pero los que más avanzan son pequeñitos. Israel, en medio de un desierto. Singapur, una pequeña isla que no tiene ni siquiera agua potable propia, o menos recursos naturales, ¿no? Dinamarca, Noruega, Suecia. ¿Por qué? Porque ellos le están poniendo énfasis a la competitividad. Y en la competitividad hay varios factores. Y fíjense, uno de ellos es capacidad de educación, capacidad de salud, ¿no? O sea, capital humano. Luego hay un tema de institucionalidad, que es fundamental. Instituciones sólidas, fuertes, independientes, no como aquí en nuestro país, donde todos los días cambian los ministros porque no son competentes, porque tienen problemas y nunca debieron estar ahí, donde en el Congreso muchas de las bancadas también tienen congresistas que no pueden ni siquiera elaborar un discurso durante 3 minutos, que es el tiempo que dice que deben hablar según el reglamento, y proponer leyes que tengan contenidos valiosos para la población, más allá de declarar como de emergencia o de utilidad nacional todo lo que quieran. Leyes que realmente ayuden a la educación, a la salud, a la infraestructura. No gasto, porque el gasto lo tiene que hacer el Ejecutivo, pero sí que promuevan elementos que mejoren la competitividad, que mejoren las condiciones de la competencia con menos trámites. Y aquí hablo ya no de los ministerios, sino de los municipios, que son los primeros que entrampan, entorpecen la iniciativa privada, de los emprendedores, no de Telefónica ni de Southern, no, de los millones de emprendedores que tiene el Perú, que son los que arman en la mayor cantidad del empleo y la inversión privada en el Perú.
¿no? Y un tema fundamental que no le damos la importancia hace mucho tiempo: ciencia, innovación y tecnología. ¿Y saben por qué estamos con tan bajísimos niveles de conocimiento y con una discusión tan precaria, tan mediocre, en la que muchas veces caemos? Porque la opinión se genera por titulares, muchos de ellos provenientes de redes sociales que han planteado mentiras como fake news, ¿no? Y eso se repite y se da por verdad. Es cierto que ocurre no solo en el Perú, en todo el mundo, pero en el Perú, ¿no? Eso nos genera muchas generaciones de jóvenes que no solamente no han sido entrenados para un pensamiento crítico y para un hábito de lectura, sino que chatean y repiten titulares que son falsos. Y un país no puede vivir así. Un país no puede afrontar seriamente su desarrollo sin ciencia, sin innovación y sin tecnología. Y ese tema debería ser el tema fundamental de un gobierno. Y el presidente Castillo, que es profesor, también fue profesora. Yo conozco cómo trabajan los profesores en el campo. Mi madre ha estado también en el campo. Yo sé lo que es eso. Pero bueno, en lugar de tanto discurso y tanto ofrecimiento que no va a poder cumplir en cuanta plaza va, pareciendo más candidato que presidente, ¿por qué no se concentra en darle calidad a la educación? Y con eso, y habilitar los centros de salud en la salud de primer nivel de atención. Con eso haría muy bien al Perú, le quedaríamos muy reconocidos de su tarea y no perderíamos tanto tiempo con tanta mediocridad, con tanto desconocimiento y con tanta improvisación. Muchas gracias por atender este programa Punto Crítico y los espero el próximo martes a las 7 de la noche, donde tendremos un programa especial, porque tendremos como invitado especial al exministro de Salud, Óscar Ugarte, quien ha comprometido su presencia en el programa para tratar, como es lógico, el proceso de la vacunación, el primer nivel de la atención y otros temas de la salud pública tan importantes para nuestro país. Cuídense mucho y que siga ganando la selección peruana. Buenas noches.